Entré en el casino, en la ruleta en vivo. Ahí fue ya el no va más, ¿no? Ahí me enganché, fue cuando me enganché realmente. De quedar con los amigos para jugar al fútbol, bueno, dejé todo, tío. No se podía parar. La destrucción mental que tenía, vamos a decirlo así, la destrucción mental que tenía en esos momentos, psicológicamente estaba fatal. Me daba igual el dinero, yo solo quería ganar y recuperar todo lo que había perdido. La verdad es que tardé bastante tiempo en darme cuenta de que me estaba volviendo adicto, y las primeras señales fueron cuando empecé pues a lo mejor no tenía dinero para apostar y yo siempre tenía un dinero para comer después de salir del instituto, y llegaban días que incluso no comía para poder echar esos 5 o 6 euros en apuestas. Yo no me di cuenta de que tenía un problema o de cómo había llegado hasta ese punto. Llegamos a cometer algún tipo de robo para conseguir dinero. La mala suerte que tuve fue que algunas sí la gané y gané bastante dinero. Aquello era mi placer, No podía estar sin jugar, no podía estar sin jugar. Lo recupero y lo dejo. Lo recupero y lo dejo. Esas dos frases, lo recupero y lo dejo. El consejo es que no se crean la gran e inmensa mayoría de la publicidad que hay, sino toda, porque es totalmente engañosa y simplemente lo que quieren es que seas una presa más del círculo en el que ellos están generando dinero y aprovechándose de los jóvenes, de los no tan jóvenes, y al final un poco de todo el mundo. El juego ya te ha creado la idea de que vas a ganar.